Yo querría decirte que, por ejemplo, tú has citado una de mis películas favoritas, que es Bobby Derfield, que se llama Un instante, una vida, se llamó en España. Nunca me acuerdo de ese. Un instante, una vida, de Sidney Pollack, alguien que está muy cercano a Redford, y que eso es una película que podría haber hecho Robert Redford en vez de Al Pacino y hubiera quedado también muy bien. Juan Cobo, buenas noches. Buenas noches, José Luis. ¿Qué te parece a ti, Gente Corriente, Ordinary People? Bueno, a mí es una película que, como ver, me gusta, pero como ha dejado abierto algunos caminos Miguel, vamos a ver algunas cosas más. Y es que Redford, efectivamente, siempre ha luchado contra ese aspecto suyo de guapo romántico. Es el caso que incluso no estaba muy decidido a hacer Tal como éramos, y desde luego se negó a hacer la segunda parte, que por el éxito de la película se lo pidieron y se negó. Tiene esa dificultad también de sentirse actor ante la cámara, no le gusta demasiado, es una cosa que ha rehuido siempre que va pudiendo. Y en este caso concreto, lo que decía Miguel de las producciones, es que él participando en las producciones hizo una cosa muy interesante y muy clave, que es en esas producciones acudía por su papel de productor, que tiene una vertiente además, que es que cuando un actor solamente es actor, paga unos impuestos altísimos, que os recordaréis que alguna vez hemos hablado aquí en los tiempos gloriosos de Cary Grant y Carol Lombard, llegaba al 85%. En el caso de que el actor además sea productor, como el productor corre riesgos industriales, baja bastante esa faceta de los impuestos. O sea que es una cosa también que se ha prodigado mucho. Pero además Redford siempre ha tenido, en eso se parece a Scorsese, o se parece en el caso de España, lo recuerdo porque además es el más típico, es el tuyo de José Luis, que han querido devolver al cine parte de lo que el cine les da. Entonces, Redford, como sabéis, hizo grandes esfuerzos y consiguió montar el Instituto de Sundance, donde hay gente que va a aprender a hacer cine. Eso después derivó en un festival donde tú estuviste con Canción de Cuna, donde se elige lo más granado de la producción mundial y que pueda tener interés para un público que no está al corriente solo de las grandes producciones, sino que busca mucho más profundamente un cine más auténtico. Y Redford, por ejemplo, cuando hizo Un pueblo llamado Milagro, del cual se llegaron a hacer como 8 o 10 guiones, e incluso él tiene tan buen gusto para eso que cuando ve que un guionista se ha agotado y no da más, le reemplaza por otro para seguir. Y esa película tuvo, por ejemplo, 2 años parado, era un proyecto que él tenía un gran interés por él, lo tuvo parado 2 años como actor, con objeto de llevarlo a cabo, y buscar producción y buscar una serie de cosas. Yo creo que Gente Corriente se hizo, y eso está bastante claro, porque Paramount vio que, aunque no iba a tener a Redford en pantalla, el nombre de Redford podría atraer gente. Y en ese caso él fue muy concreto, como lo fue muchas veces con el Instituto. Si mi nombre, la figura que yo un poco detesto como actor romántico, permite que la gente venga a ver esta historia, no me preocupa. Como el Instituto, él fue muy contrario mucho tiempo a la televisión, pero para el Instituto hizo algunas cosas de televisión porque eso atraía publicidad y fondos económicos para dar a los jóvenes la oportunidad de hacer cosas. Es un personaje muy, muy interesante que además se le ve que tiene mucho cariño por esta película, en la cual plantea, como ha dicho Miguel, un estudio de un segmento de la sociedad americana que por otra parte es una sociedad que se va extendiendo cada vez más, en la cual las capas altas, sus problemas son una fiesta en la que se aburren, una madre que trata de usurpar el papel del padre porque tiene cada vez más conciencia de que ha estado sojuzgada demasiado tiempo, o por lo menos han estado las generaciones anteriores, y ellas retoman esta reivindicación. Y un mundo que, como habéis visto además en esta película, yo me he fijado mucho que tiene la casa que ellos viven, es una casa maravillosa y muy superior, por ejemplo, a la casa de Janine. Es decir, que en estas zonas residenciales cercanas a Chicago y tal, él toma un tren, se ve que toma un tren que le lleva a una zona muy, muy selecta. Existe todo un mundo muy diferente al que podría reflejar otras películas como las que vemos de Nueva York o de un Chicago inferior o de Los Ángeles. Es decir, es una clase social muy concreta. Muy bien, muchas gracias. Antonio Martínez Arrión, muy buenas noches. Hola, José Luis, buenas noches. Dinos algo antes de que veamos Voy a decir algo Gente Corriente. con mucha rapidez, dada la solvencia Están contándolo muy bien. Y claro, exactamente. Y el acotamiento que han hecho. Me vuelve a dar ganas de que empiece la película. Y Juan sobre la trayectoria de Redford. Redford pertenece, o me gusta encuadrarlo,
en esa categoría de actores inquietos, algunas veces atormentados, que fueron algunos de ellos, desde luego son su modelo como actores de cine, algunos de ellos cayeron en el camino, desgraciadamente, como James Dean o como Montgomery Clift, y otros fueron envejeciendo por ley natural, como Brando, como el propio Newman, que yo creo que es una figura muy de referencia, y por proximidades amistosas y por identificaciones ideológicas y de todo tipo con Redford. De manera que la generación siguiente, pues, como grandes galanes y como hombres fascinantes en la escena, pues aparecieron y hicieron una carrera realmente esplendorosa, hasta el punto de que Redford es conocido sobre todo como actor, él o Warren Beatty, que son personajes también de alguna manera que yo los pongo en la misma línea. Esa línea tendría que ver con un liberal, incluso en la elección de sus directores o en la aceptación de sus relaciones, desde Lumet hasta Polanski, hasta Arthur Penn, con los cuales trabajó, hasta Roy Hill o hasta Pollack. Es decir, es una línea de liberalismo avanzado norteamericano que no llega a entrar en lo que se llama el radicalismo, porque este es otro concepto para ellos, pero un liberalismo muy idealista, muy todavía confiado, no sabemos hasta qué punto con razones, en los grandes ideales de un país libre y de un país abierto y de un país democrático. Es decir, digamos que son demócratas avanzados todos ellos. Claro, después de una carrera que realmente ha sido prodigiosa en cuanto a aceptación y no digamos nada en el género femenino, y por las razones que apuntaba maravillosamente Miguel, del poderío cada vez más que han tenido una vez que acabó el sistema de los estudios y el control e incluso el cachet que tienen los actores, pues decidió, como muchos de sus compañeros, acordaos o que se acuerde el espectador de John Wayne, que hizo cosas horrorosas, pero Brando se puso detrás de la cámara, Newman se puso, como habéis señalado, Lawton, incluso Clint Eastwood, realmente también es un caso posterior, y yo creo que un poco en la estela del propio Redford, e incluso hace pocas fechas yo he oído que la gran Shirley MacLaine, que es una de las personajes femeninos de las actrices que yo he preferido siempre, se va a poner detrás de la cámara, y para entrar en nuestro cine, pues cosa parecida hicieron Ana Mariscal, Fernando Fernán Gómez, que antes de ser directores, y algunos notabilísimos, estuvieron como actores, e incluso Iciar Bollain, que es una figura del cine joven español que a mí me interesa mucho y que también se puso detrás de la cámara. De manera que el Redford obedece a esa alma bella, un tanto huraña, incluso sus maneras de ser y de actuar y de comportarse y de convivir. No se puede decir que sean realmente un hombre de grandes cócteles, de grandes reuniones, rehuye, vive, parece ser, aislado en una especie de cabaña o de finca, y es una figura que a mí siempre me pareció muy simpática, precisamente por lo que habéis señalado alguno de vosotros, por su honradez, por su honestidad y por su humildad. Es decir, no se sube a la parra en esta primera película suya, hace alguna cosa que luego comentaremos que a mí no me gusta demasiado en montaje, o permite que le monten algunas escenas a mi juicio vacilantes, como de primera película, pero realmente para darle un título, una nota de las que nos dan el bachiller, yo le pondría pues un notable alto, es decir, como entre 8 y 9, lo cual es muchísimo para un hombre que entraba. Luego hizo cosas sobre las espaldas mojadas, incluso temáticamente las películas posteriores pues revelan o cantan respecto a sus intenciones críticas y hondas de su propia sociedad. En cuanto a los maestros, evidentemente, detrás, o las películas, o los maestros y las películas, los dos, detrás de la gente corriente, yo creo que está Picnic, que también un poco vive en ese espíritu. Creo que está Esplendor en la hierba, creo que está Rebelde sin causa, pero yo creo que se encuentra mucho más cerca la manera de entender el mundo y la sensibilidad de Redford, mucho más cerca de Ray, evidentemente, que de Kazan, aunque por supuesto están detrás. Y el Oscar a mí me parece merecido. Algún crítico, cuando se lo dieron, le pareció indiscutible, la mejor película y el mejor director, dado que aquel año, vosotros que sabéis muchísimo, podréis apuntar alguna más, pero estaba Todos los salvajes de Scorsese, que a mí me parece una gran película.
Bueno, luego hablaremos, porque ese fue uno de los, gracias, ese fue una de las grandes polémicas que se levantaron, que era la película de Marty Scorsese, y enfrentada directamente a una ópera prima como la de Redford. Scorsese